Le damos las gracias al Señor en esta hora, porque una vez más nos permite compartir su palabra. Les invito a abrir la Biblia en Segunda de Reyes. Vamos al capítulo 23 y leeremos el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hasta aquí la palabra del Señor, que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más, no solamente por tu amor y por tu misericordia, sino también, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos la has dado, porque tú nos enseñas que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, Dios, va a permanecer para siempre. Por eso ayúdanos a estar atentos a todo lo que tú nos enseñas. Mueve, Dios, nuestro corazón a buscar tu palabra con amor, a recibirla con fe y con humildad, y siempre con el propósito de glorificar tu nombre, con el propósito de obedecerte. Gracias te damos en esta hora, pidiendo que abras nuestro corazón y que tu palabra obre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es algo de suma importancia para todo creyente la palabra de Dios. El creyente en Cristo está comprometido con la palabra de Dios. Y en este versículo que acabamos de leer, Dios está exaltando a un rey. Pero no es un rey cualquiera. Es uno que dice la palabra, como hemos leído, que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No fue un rey cualquiera. Josías fue el mejor rey que se sentó en el trono de David. El mejor rey junto con Ezequías que tuvo Judá. Porque se propuso en su corazón obedecer la palabra de Dios. Porque quiso glorificar a Jehová. La vida del creyente consiste en buscar que el nombre de Dios sea glorificado. No solamente en que podamos decir más o menos de las grandes obras de Dios en nuestra vida, sino también de que esas obras que Dios ha hecho en nuestra vida sean un testimonio para el mundo en cuanto a nuestra actitud y a nuestra conducta. Este rey, Josías, se propuso glorificar a Dios haciendo las cosas, nunca mejor dicho, a la manera de Dios, como Dios quiere que sean hechas. Y por lo tanto, la palabra de Dios, Él demostró que ocupaba un lugar muy especial en su corazón y en su vida. Y el obedecerla era para Él de suma importancia. Y así fue como lo demostró cuando se dispuso a celebrar la Pascua. Miren lo que dice la palabra en este mismo capítulo 23 de Segunda de Reyes, el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y si vemos
un versículo paralelo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, dice el versículo 18: Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. El rey Josías se propuso glorificar a Dios. El rey Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel, si no el mejor, juntamente con Ezequías, que sirvió al Señor al frente del reino de Judá y en algunas extensiones en aquel momento del reino de Israel, y quiso obedecer la palabra de Dios. En aquellos días se mandó a reparar el templo. Y las personas que estaban reparando el templo estaban trabajando dentro del mismo, y se halló el libro de la ley. Este libro fue llevado al rey Josías. Le dijeron: hemos hallado este libro de la ley en el templo. Y el rey Josías lo escuchó mientras lo leían, y dice la palabra que rasgó sus vestidos, porque se dio cuenta, porque se dolió de que sus padres habían abandonado el camino de Jehová. Cuando las personas descuidan la Biblia, la lectura de la misma, la relación con el Señor, ese tiempo de oración que el creyente tiene que tener cada día con Dios. Cuando empiezas a descuidar esto en tu vida, empieza a aparecer la idolatría en sus distintas y diversas formas, y empiezas a perjudicarte, empiezas a alejarte de Dios. Por eso es de suma importancia que cada día nos acerquemos ante la presencia de Dios en oración y leamos su palabra. Y como hemos visto, el rey Josías se propuso celebrar esa Pascua a Jehová. Pero antes de dar ese paso, tenía que poner en orden todas las cosas. Tuvo que eliminar todos aquellos cultos paganos que se realizaban. Tuvo que quitar los sacerdotes falsos, aquellos que quemaban incienso en los lugares altos, a Baal, al sol, a la luna, a todos los signos zodiacales, a todo el ejército de los cielos. Incluso hizo sacar la estatua de Astaret que se encontraba dentro de la casa de Jehová. Realmente aquel pueblo se había alejado de Dios totalmente. Había pecado contra Dios. Era un pueblo idólatra, influenciado por todas aquellas naciones paganas que lo rodeaban. Habían descuidado la lectura de la palabra de Dios. No sabían ni dónde estaba el libro de la ley. Debemos tener en cuenta que los cristianos no nos puede pasar esto. No puede uno estar en su casa y decir: voy a leer la Biblia, pero no sé dónde está, ni sé dónde la dejé. Y cuando la agarra, estar ahí en un sitio, perdida, llena de polvo, como que nunca se ha abierto. Eso deja mucho que desear de nuestras vidas si queremos glorificar a Dios. No podemos decir: Dios, yo te quiero glorificar, yo quiero obedecer tu palabra, pero no la leo. No tengo tiempo de oración contigo. Y además luego digo que soy cristiano y vivo de una manera totalmente distinta a como debería de vivir cuando profeso mi fe en Cristo. Cuando el rey Josías oyó
las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestidos. Se dio cuenta que sus padres habían pecado contra el Dios de Israel. Dice el versículo 25 de este capítulo 23 de Segunda de Reyes: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová, es decir, que se volviese a Jehová. Porque Josías, este rey, se vuelve a Jehová, dice aquí, de todo su corazón, es decir, de todo su interior, de toda su alma, es decir, de todo su aliento y de todas sus fuerzas, vehementemente, enteramente, completamente, en gran manera, en extremo, se vuelve a Jehová. Dice, conforme a toda la ley de Moisés, a los preceptos que Dios manda, a los estatutos, al decálogo. Y sigue diciendo, ni después de él nació otro igual. De la misma manera, nosotros, cuando nos damos cuenta de que algo está mal en nuestra vida, que hemos descuidado la presencia de Dios en nosotros, el buscar al Señor cada día, debemos rectificar. Debemos, como hizo el rey Josías, rasgar nuestros vestidos. Y en este caso, rasgar nuestro corazón y acercarnos a Dios, volvernos a Él. Y establecer un nuevo compromiso con el Señor y su palabra. Por eso debemos retomar aquellos pasos cuando comenzamos en la vida cristiana. ¿Recuerdan? Ese tiempo tan maravilloso cuando nos convertimos al Señor, cuando queríamos agradar a Dios, cuando queríamos glorificar el nombre de Dios, cuando leíamos la Biblia con amor, cuando buscábamos de la presencia de Dios en nuestra vida, cuando le orábamos, cuando queríamos hacer grandes cosas para el Señor. Aquellos tiempos en que queríamos que el nombre de Cristo fuera glorificado y queríamos y anhelábamos que todas las personas tuvieran un encuentro con Jesús. Y esto nos lleva a reflexionar cuál es tu estado hoy delante del Señor. ¿Cuál es tu actitud? Muchas personas te van a decir, estás loco. ¿Pretendes vivir con los preceptos bíblicos en el año 2021? Poner en práctica un libro que se escribió hace muchos años y que no tiene cabida en este tiempo. Te van a querer engañar. Pero tú debes depositar toda tu fe en la palabra de Dios y tu actitud debe ser de perseverancia, de defensa, de confianza. Debes de tener ese compromiso que cada creyente debe tener con la palabra de Dios. Te van a decir muchas cosas, pero tú debes de perseverar. Debes ser celoso de la palabra de Dios, celosos de las cosas de Dios. Debes acercarte a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro.
Y lo leyó Safán delante del rey. Y dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La palabra de Dios es algo que debe ser tomada tan en consideración por el creyente, que debe penetrar totalmente en nuestro corazón, aceptarla y saber todo lo que ha estado mal hasta ahora en nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Este libro de la ley se encontró durante las reparaciones del templo. Hemos hallado el libro de la ley. ¡Qué gran hallazgo! Han hallado el libro de la ley. Si tú tienes la Biblia descuidada, tirada en cualquier rincón, hoy más que nunca necesitas leerla. Búscala si no sabes dónde está. Y dile a tu corazón, he hallado la palabra de Dios. Qué pena que la he tenido tan descuidada hasta ahora. Pero haz un nuevo compromiso con el Señor y empieza de nuevo. La vida cristiana es una vida de nuevos comienzos. Y así como Josías inició todo un proceso de reforma religiosa, eliminando aquellos cultos paganos, quitando aquellos sacerdotes falsos, destruyendo los altares. Después de que celebró la Pascua, hizo un nuevo pacto con el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Reyes, capítulo 23, versículo 1, 2 y versículo 3. Dice así: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hicieron un nuevo pacto. Una vez que hallaron el libro de la ley, reconocieron la situación pecadora en la que estaba e hicieron un nuevo pacto. Celebraron la Pascua después de haber destruido toda idolatría y continuaron con ese nuevo pacto que hubieron iniciado. De la misma manera nosotros debemos hacer un nuevo pacto con Jehová. Ellos hicieron el pacto de que cumplirían su palabra. Celebraron la Pascua. Y esta Pascua fue celebrada de una manera grandiosa, extraordinaria. Nunca antes hubo una Pascua como esa y nunca más después se celebró una Pascua como la que celebró el rey Josías. Quiera Dios que nosotros podamos darnos cuenta de que debemos darle a la palabra de Dios la importancia que tiene en la vida del cristiano. Retomar aquellos nuevos comienzos cuando comenzamos en la vida cristiana, llenarnos de ese ardor, de ese fervor, de ese primer amor y pedirle al Señor que nos ayude para perseverar en todo lo que Él nos manda, porque queremos glorificar el nombre de Cristo ahí donde Él nos haya puesto. Que el Señor bendiga la vida de su iglesia, ahora y siempre. Amén.